1 a 21 lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gracia, misericordia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir sea con todos ustedes. Amén. Lucas, al concluir su evangelio, recuerda palabras de Jesús resucitado, cuando se presenta a los 12 y también a todos los que estaban con ellos. Y entonces les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ellos no podían entender que aquello que estaba
escrito y conocían, escrito en los libros de Moisés, en los profetas, en los salmos, aquello se estaba cumpliendo, se estaba haciendo realidad en presencia de ellos, que ellos eran testigos de esas cosas. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento, dice Lucas, para que entendieran las Escrituras. El libro de Hechos, o en el libro de Hechos, Lucas comienza tomando ese final, retomando ese final de su evangelio. Y él escribe que en su primer tratado habló de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, nos dice Lucas, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Noten ustedes aquí, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, dice Lucas ahí en Hechos. Una frase que es sinónima a la que habíamos leído antes en el Evangelio, que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. No podemos hablar la verdad si no se nos abren las Escrituras. Y todo aquello que está en contra o que contradice las Escrituras no puede ser de Dios. Es del mundo, es del diablo y está opuesto a Dios. Y Lucas nos enseña también con claridad que esa verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo, por la boca de Cristo, es Cristo mismo, que la Escritura nos habla de Él. Jesús instruyó a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, les abrió el entendimiento para que pudieran entender que toda la Escritura habla de Él y para que también pudieran entender la necesidad que toda la humanidad tiene de Él, del Redentor. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y esto último, esto de que se predicará el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, también es necesario que se haga para que se cumpla la Escritura. Pues es la voluntad de Dios salvar a los pecadores por medio de Cristo, por medio de la predicación. ¿Cómo harían o cómo habrían hecho esos hombres simples, sin estudio, miedosos también por todo lo que habían vivido? ¿Cómo es que ellos pudiesen haber logrado ese objetivo o esa voluntad de Dios de llegar a todo el mundo con esa palabra, con esa predicación? ¿Cómo podremos hacerlo nosotros? Que también somos tan débiles y cargados de tantos temores, desconocimiento. Evidentemente no es nuestra obra, es la obra de Dios. Es Dios el que actúa. Escuchamos una vez más recién esa historia del derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. Historia bien conocida. Jesús había mandado que ellos no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos con poder de lo alto. Y una vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo, están allí predicando. Y por el mismo Espíritu por el cual fueron ellos instruidos por Cristo,
Ahora por ese mismo Espíritu ellos están predicando e instruyendo, enseñando. Y esa predicación resuena hasta los confines de la tierra. Aquel día no fueron ellos los que convocaron a la multitud. Esa gran multitud fue Dios mismo el que los atrajo, el que los congregó, para que cada uno en su propia lengua escuche de las maravillas de Dios. Escuche acerca de lo que Dios está haciendo en la historia por el bien de toda la humanidad. En el versículo 33 del capítulo 2 de Hechos, leemos que Jesús mismo recibió del Padre el Espíritu Santo, el cual ahora derrama. Esto es lo que ustedes han visto, dice el apóstol Pedro. Jesús mismo derrama el Espíritu que ha recibido del Padre. Así tenemos a la Trinidad, es Dios Trino actuando en bien de la humanidad. Es Dios Trino el que congrega, es Dios Trino el que proclama a través de sus siervos ese mensaje de salvación. Y nos está mostrando que ese mensaje debe ser oído por todos. En primer lugar por los judíos. Eran judíos los que estaban allí, de todos lados, y también algunos prosélitos. Queda claro que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, ser sumisos a la palabra de Dios, que tenemos que escuchar la predicación de buena gana, como también se nos enseña en el catecismo, que tenemos que ser fervientes en la oración. Y los pastores, especialmente, tenemos que ser consagrados al estudio de la palabra y también a la oración. Y asimismo, la iglesia, dirigida e instruida por el Espíritu Santo, anuncia y debe anunciar esto que Dios quiere que sea conocido, sin importar la oposición, porque vendrá oposición, porque el mensaje será resistido, porque habrá burladores que se reirán de la obra de Dios, muchas veces con argumentos totalmente ridículos, y lo vemos también en nuestro texto. Aquel día, algunos, a pesar de que habían oído el estruendo, a pesar de que escuchaban el mismo mensaje que todos, a pesar de que escuchaban a la gente también preguntarse, ¿cómo es esto que los oímos hablar, cada uno en su propia lengua? A pesar de eso se burlaron y acusaron también a los testigos, están borrachos. O lo que también podemos entender como están hablando por efecto de la bebida. Pero en ese momento Pedro y los 11 se ponen de pie. Son los 12 apóstoles los que ahora se ponen de pie y van a hablar por boca de Pedro. Y van a poner las cosas en claro. Ellos que han sido instruidos en las cosas del reino de Dios por Cristo mismo, a través del Espíritu Santo. Ellos que han recibido el Espíritu de Dios. Y lo que hace Pedro en ese primer sermón es mostrar que eso que estaba ocurriendo ese día también es cumplimiento de la Escritura. Estos no están borrachos como ustedes piensan o como ustedes dicen. Esto es lo que ha sido dicho por el profeta Joel. Y al decir eso, el apóstol Pedro también estaba señalando su autoridad. ¿Con qué autoridad él estaba predicando y diciendo estas cosas? Él ha sido enviado por Dios. Él predica en nombre y en lugar de Dios. Y él dice lo que Dios quiere que sea oído. Él habla de quién Dios quiere que se hable. Esto es de Jesucristo. Y
todo el resto del sermón que hoy no hemos leído ahí en el capítulo 2 de Hechos, en todo ese sermón el apóstol Pedro habla de Cristo. Habla de cómo ellos lo entregaron, de cómo Él murió crucificado, de cómo Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y cómo también fue exaltado a la diestra de Dios conforme a las Escrituras. El mensaje de Pedro es mensaje llamado al arrepentimiento para perdón de pecado. Y eso también es lo que Jesús había anunciado, como leímos hoy en el Evangelio según San Lucas. Es lo que Jesús también anunció, que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Y eso es lo que Pedro está haciendo, porque por medio de la predicación es que Dios quiere salvar. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes hoy, está estudiando y capacitándose para una tarea preciosa, valiosa, que es la proclamación del Evangelio, el ministerio de la palabra, de la predicación. Y muchos ya hemos sido llamados para esa tarea. Qué responsabilidad nos da Dios y qué honor nos da Dios al llamarnos para realizar esa tarea, de anunciar esto que Él ha hecho por todos nosotros y por la humanidad, entregando a su Hijo Jesucristo en la horrenda cruz, pero resucitándolo de los muertos. Una palabra que será contradicha, pero una palabra que es poder de Dios para salvación. Palabra por medio de la cual, predicación por medio de la cual Dios arranca de las garras del diablo a muchos, salvándolos para vida eterna. El hecho de que Pedro cite al profeta Joel ya es un indicio de que él está llamando al pueblo al arrepentimiento. El profeta Joel fue un profeta cuyo mensaje era un llamado a la conversión, a volverse al Señor, después de esa plaga de langostas que había destruido todo. El profeta Joel mostraba que eso era un castigo de Dios por el pecado, por la infidelidad del pueblo de Judá. Pero también a través de esa imagen de la plaga de langostas, el profeta anunciaba el día del Señor, día terrible, que si se comparara con esa destrucción de las langostas, esa destrucción presente iba a parecer insignificante con lo que se venía. Pero también el profeta anunciaba la restauración. El profeta anunciaba el día en que el Señor derramaría su espíritu y cuando toda persona, mujer, hombre, de toda clase y edad anunciarían, profetizarían e invocarían el nombre del Señor, llamando así al resto de Judá a volverse al Señor, a la salvación, a buscar la salvación. Pedro cita esa escritura y dice: Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Y con esto está diciendo que nosotros estamos en los últimos días. Y Dios ha querido derramar su espíritu sobre su iglesia. Y nosotros llevamos este mensaje de arrepentimiento para perdón de pecado, de llamado a la humanidad, antes que venga el día terrible del Señor, el día del juicio final. Una tarea que es urgente y que demanda de todo nuestro ser, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. La cita que hace Pedro de Joel termina
con unas palabras que son muy consoladoras, una promesa grandiosa. Y dice Dios, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese todo el que mira a toda la humanidad, no hace diferencia, ni de raza, ni de clase social, ni de nivel cultural. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? Y una vez más con esto también se nos recuerda que es necesaria la predicación, que es solo por la predicación de la santa palabra de Dios que el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo puede ser conocido, y que toda la obra del Espíritu Santo apunta a que el Señor Jesucristo sea conocido. Y por medio de ese evangelio es que Dios derrama su Espíritu y engendra la fe y trae a la salvación. Y es ese Espíritu el que capacita a la iglesia y el que la impulsa también a predicar. ¿Y quién será salvo? ¿O qué significa salvar? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Martín Lutero escribe, salvar significa redimir del pecado y de la muerte. Pues quien quiera ser salvo no debe estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si no debe estar bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces no puede estar bajo el pecado. Si estuviere bajo el pecado y su poder, entonces está bajo la ley. Esto es bajo la ira de Dios, bajo la muerte y la condenación eterna y bajo el poder del diablo. Pero si fuere salvo, entonces todos esos enemigos, pecado, muerte, diablo, deben hacerse a un costado. Por eso, salvar no significa otra cosa que redimir y librar del pecado y de la muerte y de la ira de Dios y del poder del diablo y de la ley y de la mala conciencia. Pedro, citando al profeta Joel, el Señor que derrama su Santo Espíritu sobre toda carne salvará a todos los que invocan su nombre. Esto es, que por la fe en Él los redimirá del pecado y de la muerte. Por la fe en Él los redimirá del pecado y de la muerte. Y esa es la fe que es don de Dios, que Él nos ha regalado. Y esa profecía empezó a cumplirse aquel día. Aquel día 3.000 fueron rescatados de las garras del diablo y llevados a las aguas del bautismo. Qué bueno es cuando el Evangelio de Cristo se proclama. Qué bueno es cuando las personas son llevadas a las aguas del bautismo. Dios nos ha provisto, nos ha regalado este gran regalo que no podemos plenamente comprender. Que Dios nos guarde en esta fe para vida eterna y que podamos salir y anunciar la verdad en Cristo por la obra del Espíritu. Amén. Y que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y tu mente en Cristo para vida eterna. Amén.